conversar justamente con Iván Javier Arenas, analista político que le dedica con mucho entusiasmo el seguimiento de lo que pasa en el sector minero. Javier, bienvenido, gracias por estar en el programa. Muchas gracias, Augusto, gracias. ¿Cuál es tu primera reacción con el mensaje de la presidenta Boluarte el día de Yo ayer? creo que ha sido positivo en el sentido de que de alguna otra manera el Estado tiene que responder, ya no el gobierno, sino el Estado en su conjunto, es decir, el Estado llamando de alguna otra manera a diálogo al Ministerio Público, al Poder Judicial, a la Defensoría del Pueblo, en fin, para poder primero dialogar sobre los puntos en los cuales se van a discutir mañana más tarde. Y segundo, yo creo que es importante ponerse de alguna otra manera firme frente a algunas bloqueos o protestas, digamos, violentas que se vienen generando en algunas regiones, no en todas, ¿no? O sea, algunas regiones mineras. Yo también veo de manera positiva lo que está ocurriendo en el gobierno, pero lo que quiero preguntarte ahí es, ¿qué ha pasado en las últimas semanas que ha habido, presiento, pero te quiero preguntar, un cambio de actitud por parte del gobierno en el tema de la minería ilegal? Mira, ha ¿Es pasado. correcto eso? Sí, sí, ha pasado. Yo creo que el gobierno ha cambiado definitivamente. En las últimas semanas, acuérdate tú que el gobierno estaba de alguna otra manera convocando a gente que, es cierto, ha trabajado junto a la minería informal, ha sido parte, ha sido asesores, han sido familiares, en fin, de funcionarios en los gobiernos regionales donde han, digamos, llevado, entre comillas, a cabo procesos de formalización. Pero aquí hay un problema. El detalle es que, el, a ver, ¿qué está sucediendo? Mm. Yo creo que en los últimos días ha habido un engaño de Voy parte. entonces un paso atrás para que me expliques. ¿Cuál es el estado actual de la situación? ¿Dónde estamos ahora en esta confrontación minería ilegal? Estado. Perfecto, mira, ve, yo creo que, y a eso voy a tu pregunta, hay, creo yo, una especie de engaño de algunos operadores políticos, de algunos partidos políticos, de algunos congresistas en decirle al mundo minero informal que es diferente, variado, distinto, no es lo mismo hacer minería en Patás que hacer minería en Piura, no es lo mismo hacer minería en Nanay que hacer minería en Puno. Se les ha, de alguna otra manera, engañado en el sentido de que iban a tener una ley MAPE, han presentado una propuesta de ley MAPE en 2 ocasiones, las 2 ocasiones las han perdido de la comisión, el presidente de la comisión viene todavía tratando de promover esta ley a pesar de que los tiempos ya pasaron, no quiere que la próxima comisión y la próxima legislatura vean este tema, entonces se les ha engañado por un lado en el tema de la ley MAPE, que es la ley de minería artesanal y pequeña escala, que podría de alguna otra manera formalizarlos, y la segunda es que Que en esencia esa ley MAPE, ¿cuál es tu consideración? es Me muy mala, muy equivoco si mala. es como No. cambiar el nombre al Reinfo y extenderlo para toda la vida? Sí, tiene varios instrumentos, por ejemplo eso, crea la servidumbre minera, crea lo que se llama mineros ancestrales, en fin. Lo que pasa es que creo yo, dentro de la ley MAPI es un engaño absoluto de lo que ha sucedido, de lo que necesitan, de la demanda que es una demanda de alguna otra manera entendible de los mineros, pero esta demanda, que es una demanda, como te digo, legítima, creo yo que es una demanda que ha tenido que variar o se ha pervertido hacia una plataforma política. Eso es un lado. Y lo segundo es que se les está mintiendo, se les está diciendo que los 50.560 reinfos que han sido anulados se les va a llevar a la ilegalidad. Pero aquí tenemos que decir algo. El Estado, el día viernes pasado, lo que ha hecho es anular estos registros, y estos registros ya no estaban trabajando. O sea, el problema fundamental está en las 31.000 reinfos que han quedado vigentes y suspendidos por un año a menos, Hmm. no de un año a más. Entonces el gobierno de alguna otra manera también le ha dado ciertos beneficios, porque les ha reconocido la condición legal a estos reinfos suspendidos de un año a menos, y a los reinfos vigentes se les ha dado un proceso de formalización hasta el 31 de diciembre, que esperemos hasta ahí acabe. De este año. De este año, De exactamente. este año, ¿no? Porque han surgido en los últimos días proyectos que te proponen ampliar los reinfos hasta el 31 de diciembre de Pero 2026. amplié los reinfos los 81.000, no, Claro. no amplié los reinfos solamente los 31.000, sino incluyendo ya los 50.000. Ojo, que es importante decirlo, estos 50.000 solamente eran papeles en Papel. sentido, nada más. O sea, los 31.000, y el gran problema de la minería ilegal que camufla su producción dentro de la minería informal está en los 31.000 vigentes y suspendidos, no está en los 50.000. No está en absoluto, esos son papeles, simplemente ya no van a Cuando es pasar. que son solo papeles, es que no existe una operación. Sí existen operación, pero esas operaciones han sido canceladas, esas operaciones no han funcionado, no funcionan porque no tienen el papel, ¿no? Porque no han iniciado ese proceso de formalización. Entonces ellos no tienen absolutamente nada. Aquí el problema principal y ¿Cuál es? fundamental son los 31.000 reinfos. En los 31.000 reinfos vas a encontrar todavía minería ilegal, vas a encontrar invasiones de concesiones, cerca del 95% de esos 31.000 hay invasiones, están invadidas en concesiones de terceros, vas a encontrar aquí gran problema entre el acuerdo de explotación entre el que tiene la concesión y el que tiene
y el que tiene la labor. Entonces aquí hay un engaño, y eso es lo que veo, de una utilización grosera de esta demanda de los mineros informales, hay una utilización política y se ha tratado de convertir esto en una plataforma política de la manera más ruin, en el que hay una frase. La frase es: las grandes familias, la gran minería no nos deja a nosotros formalizarnos. Cuando tú te das cuenta, Augusto, del 100% de concesiones, el 25 o 26% de concesiones pertenecen, de concesiones invadidas, el 26% básicamente son concesiones invadidas en la gran minería. El 76,4% O sea, básicamente son... invasiones que se han metido en Exactamente, lugares donde ya hay una exactamente, concesión minera, exactamente. ordenada, digamos, legal. Exactamente. Del 100% de invasiones legales, invadidas, y esto es importante que la gente lo sepa para que tenga este dato. Este dato no lo tengo yo, este dato está en varios datos, en varios informes. En el 100% de invasiones legales invadidas, el 26% pertenecería a la gran minería. Pertenece a la gran minería. Y el 74% pertenece a la pequeña minería y mediana minería. El problema no está acá, porque ¿No está en finalmente dónde? no está en la gran minería, Mm, porque en la gran minería ha podido llegar a acuerdos, de acuerdo como lo dice Reinfo, contratos de explotación, ha correcto. podido llegar. Es más, en algunas ocasiones ha sido muy laxa, pero en otras ocasiones los mineros no quieren firmar, como el caso, por ejemplo, de Apurímac. Pero en el otro lado, aquí hay Por un ejemplo, mundo de los posibilidades. 13 mineros que asesinaron en Patás están en qué lado? No, es una cosa importante decirlo. Por ejemplo, en este caso, Estaban en qué lado, porque claro, está bien. ya En este murieron. caso la minera en Patás firmó contratos de explotación, Claro. tal como pide Reinfo, para que pueda, primero, reconozca el fenómeno de la formalización al frente suyo, y segundo, los reconozca a ellos, y tercero, les dé pase para la formalización. Entonces, como te digo, el problema no está en la gran minería, porque la gran minería ha tenido contratos de explotación, es más, ahora hasta tienen creo que hasta 280 o 300 contratos de explotación, no sé cuántos, pero también otras empresas han llegado en contrato de explotación, en Cajamarca también, pero el problema no está acá, el problema está acá. Entonces a nosotros nos intentan decir que el problema solamente está acá y que por culpa de Porque las dice que grandes está acá, si mineras puedes ser claro, decir, no está, está en el área de la no, gran no está minería, el área de la gran está minería, en la otra en el área. ¿Y la otra área 26%, cuál es? y la otra área es la pequeña y mediana Correcto. minería que tiene concesiones de pequeña y mediana escala. Ahí está Entonces, el problema. aquí está el problema, y el problema puede haber un mundo de posibilidades aquí, pero cuando se nos intenta vender la moto, entre comillas, y se nos intenta decir que este es un problema de grandes mineras contra pequeños mineros artesanales, eso es absolutamente falso. Falso en todo sentido, como te digo. Los números dicen que el 26% de las concesiones invadidas están en la gran minería, Hmm. todo lo demás está en la pequeña y mediana minería. Entonces, el problema fundamental está acá, el problema fundamental también está en los 31.000 reinfos, porque hasta diciembre van a poder seguir camuflando la producción ilegal en la producción informal. ¿Cómo distinguir a un minero informal de un minero ilegal? Te pregunto, por ejemplo, los que han estado en la avenida Abancay la semana pasada, con Femín, ¿dónde están? Es que es muy difícil porque ellos pueden decirte yo Exactamente. soy minero informal y en efecto muchos de ellos pueden tener reinfo vigente y en la práctica ellos serían mineros informales, en el papel serían mineros en vías de formalización, pero lo que pasa es que hay una especie de, es muy laxo porque no son ni siquiera ilegales, porque en sumas cuentas lo que ha pasado hace muchos años es que estos mineros informales sí tomaron concesiones. Y el Estado los ha tenido que reconocer frente al fenómeno Hmm. y los ha reconocido como informales y los ha reconocido ellos mismos como en vías de formalización. Entonces, un minero informal es muy difícil de reconocer de un minero ilegal a simple vista, pero evidentemente un minero ilegal sí sabe camuflar a través de Reinfo, sabe camuflar su producción. Eso no se hace acá, ni se hace en Lima, ni frente al Congreso, se hace en los lugares donde no está la SUNAT, en los lugares donde no hay vigilancia y fiscalización, donde los gobiernos regionales no lo hicieron por años. Ahí está básicamente. Los mineros que hemos visto en la avenida Abancay, ¿son informales o ilegales? Son informales. Mineros informales, Informales. sí, exactamente. Los que bloquean las carreteras en diversas partes del país, ¿son informales o ilegales? Mira, ahí podemos decir que son informales, pero también evidentemente hay mineros ilegales. Un minero ilegal también es aquel, ojo, que es importante decirlo, un minero ilegal es aquel que invade concesiones ajenas y no quiere firmar contratos de explotación. Y eso hay mucho. Y esos que han salido también hay muchos. Es muy difícil. Lo que tendríamos que revisar ahí sería caso por caso de los 31.000, porque tendríamos que hacer eso. Ese gran esfuerzo tiene que hacer el Ministerio de Energía y Minas antes del 31 de diciembre, que
es la fecha límite de la última extensión de Reinfo. Ese trabajo lo debería hacer para discernir de una vez la paja del trigo, para discernir quién tiene evidentemente trabajo, quién puede llegar a un acuerdo de concesión con el que tiene la concesión, un acuerdo de explotación con el que tiene la concesión, y quién definitivamente es un minero ilegal que evidentemente no puede ya camuflar su producción en la minería Javier Iván, informal. y en esta mesa de diálogo que convoca la presidenta, ¿cómo distinguir quiénes entran y quiénes no? ¿Entran ilegales? ¿Entran informales? ¿Cómo es la cosa? Mira, a grosso modo pueden entrar informales en el sentido de que hay la Confemín, ¿no? Que en los últimos días además el presidente ha venido, digamos, debilitando su liderazgo, porque cuando él considera que hay una tregua, entre comillas, de 48 horas, las bases del sur, las bases de Apurímac lo critican y le dicen que solamente ha venido a Lima a hacerse TikToks y que no tenemos en resumidas cuentas absolutamente nada. Y es cierto, no tienen nada. Se han ido sin ley MAPE, una ley MAPE absolutamente horrorosa. Se han ido Sin el proyecto de ley que era horroroso, que planteó horroroso, Paul exactamente, Gutiérrez, exactamente. Se han ido sin la aprobación en la presidente de la comisión, Comisión de exactamente, Antimines. menos lo va a ver el Pleno, porque evidentemente ya caducó, y lo demás, los 50.000 reinfos no van a ir, y ellos lo saben muy bien, sino que hay una utilización grosera de este tema, y de parte de algunos dirigentes. Entonces, las bases dicen, oye, tú has ido a Lima, no has conseguido absolutamente nada, y me sigues diciendo aquí que va a haber ley MAPE cuando no lo va a haber. Entonces, ¿qué hacemos? Entonces, acá hay una utilización Mm. grosera de esta demanda, como también de alguna otra manera, arrogarse ser dirigentes de, evidentemente, la masa o la base minera, que de alguna otra manera ya lo ve mal. Entonces, tú me dices, ¿quién es quién? Mira, va a entrar Confemín, donde sus dirigentes están en últimos días debilitados, va a entrar el señor Paul Gutiérrez. De verdad, el señor Paul Gutiérrez para mí está deslegitimado porque ha perdido en 2 ocasiones, y además ha perdido de una forma absolutamente también grosera, en el sentido de que, primero, trató de hacer una discusión, impuso la discusión, perdió 13-1 ahí en la comisión, cuando quisieron aprobar en una primera, el 17 de junio, en una primera votación. Luego, después de las movilizaciones, el señor dijo, quiero llamar nuevamente a la comisión, y llamó a la comisión, se pusieron a discutir en la comisión, y resultó que perdió nuevamente, creo que si no me equivoco, también 14 Así es. ahora. Ha perdido en 2 ocasiones. Ahora, este señor ha sido juez y parte, pero tercero, Juez y parte, ¿por qué? porque este señor, Paul básicamente, Gutiérrez, sí, el presidente el de la señor Comisión Paul de Gutiérrez, Energía y Minas del Congreso. exactamente, el señor Paul Gutiérrez lo que ha hecho son sus audiencias con absolutamente mineros informales, mineros en vías de formalización, no los ha hecho con, de alguna otra manera, otros actores que están en el mundo de la minería y que de alguna otra manera pueden contribuir para poder tener una ley que sea consensuada, una ley que sea basada en evidencias, una ley que sea técnica. Al contrario, lo que ha utilizado es que esta plataforma en la comisión ha utilizado como una plataforma política para venderse él, para ser representante de estos mineros, y ha sido utilizado además por algunos partidos, por algunos dirigentes de partidos, porque, a ver, algunos dirigentes de Patas que pertenecen al partido Podemos Perú, y eso es evidente. A ver, asesores que están en estos momentos acompañando a Confemín son familiares directos de posibles candidatos en las elecciones del próximo año a través de Podemos Perú. Entonces, aquí, ¿Cuáles son los partidos políticos más vinculados al reclamo de la minería ilegal en este en momento? este momento Podemos Perú. Podemos Perú, que Sí, es el claro del que señor sí. Luna Exactamente, Galvez, exactamente. que ha Estamos, recogido a gente que salió del gobierno de Pedro Castillo, va recogiendo de todos lados, como una especie de un exactamente, langoy con enorme. atrapado todo, con una especie de partido atrapado todo. Entonces, básicamente ha traído gente de diferentes, indiferentes inclusive, tendencias ideológicas. Entonces, acá lo que hay es que el partido Podemos Perú ha querido impulsar esta ley, quiere arrogarse la representación de este mundo que tiene dinero, que tiene logística, que tiene votos. Entonces, quiere arrogarse la representación de este mundo, pero además de eso, trata de imponer una agenda que no, como te digo, que es una agenda absolutamente maximalista. Cuando el señor Máximo Franco dice el día de ayer que se deben anular este contrato de explotación, lo que estás diciéndote en realidad es que se debe anular el sistema de concesiones. Y eso es muy peligroso para un país que evidentemente es minero, y un país que necesita en este momento atraer inversión y darle certidumbre al el empresariado, sobre todo el empresariado de la gran minería, que es la que de alguna otra manera mayor tributa, genera mayor canon, genera mayor empleo, desarrolla mayores clases medias ahí donde está, ¿no? Ese partido Podemos Perú pues tiene varios brazos, ¿no? Tiene Pero varios uno de ellos es el brazos. que tiene el control de la Comisión de Fiscalización del Exactamente, Congreso, donde el señor Burgos, desde mi exactamente, punto de vista, funciona como una especie de pata de cabra de los intereses exactamente. económicos del señor Luna Galvez, que confunde el Congreso con su billetera. Exactamente. Yo creo que el señor Luna Gálvez debería hacer una especie de retrospección, una especie de mirada interior, no sé si eso le da todavía,
Pero lo que está haciendo el señor Gálvez es tensando las cuerdas, utilizando narrativas absolutamente falsas, utilizando demandas que son absolutamente entendibles y probablemente legítimas de parte de este mundo minero, que como te digo es diverso, pero además poniendo al Perú en una situación absolutamente preocupante, porque lo que estamos viendo acá, lo que se está jugando acá en realidad es que una parte importante del sector económico, social y productivo de este país, como es la minería, pueda chocar entre, de alguna otra manera, la pequeña minería y la gran minería. Está generando todas las condiciones para que una especie de crisis de gobierno, crisis de Estado, en el sentido de que las economías informales mañana más tarde puedan tomar el control del Estado en las elecciones Ahora, son posiblemente, ¿no? señales positivas porque yo no sé, estoy viendo que en la semana pasada había un gran riesgo de que se desestabilizara el gobierno y que el gobierno presionado se diera con todo a lo que la minería ilegal venía pidiendo. Reinfo para siempre, reponer estos 50.000 registros del Reinfo, pero algo ocurrió en el camino que Paul Gutiérrez planteó los proyectos, perdió, volvió a plantearlo 2 veces y le fue muy mal. Entonces, en el Congreso han estado votando diferente a lo que ocurría antes. Antes han votado 87 votos para extender el Reinfo para siempre. ¿Qué otros partidos han estado jugando a favor de la minería ilegal que ahora se han puesto en el balcón? Renovación Popular, Renovación Fuerza Popular, Popular, ¿cuáles APP, más? Renovación Popular, y creo que APP. APP también. Yo creo que Renovación Popular, el sector, digamos, de alguna otra manera sensato de Renovación Popular, ha puesto en auto lo que está sucediendo con Máximo Franco. Y el otro, APP. APP también está de alguna otra manera de espectador. El Pero señor que, Salguana no ha dicho absolutamente nada en estos días, hay que entender también eso. No sé si eso será bueno, positivo o malo, pero yo creo que él debería, como presidente del Congreso, tener mayor incidencia en este tema. Yo creo que otros partidos, evidentemente, a ver, aparte de Podemos, yo creo que, mira, yo creo que ha habido tanta incidencia sobre este tema, yo he habido tanta corriente de opinión, tratar de decir a los peruanos que de alguna otra manera este tema es un tema vital, crucial, estructural para la vida republicana, que los partidos políticos han sentido la obligación, evidentemente, de sacar cuerpo de una situación en la que ya no se puede más, ya no podemos ir más allá con un reinfo hasta el 31 de diciembre, es imposible. O sea, yo creo del, que do- del, de este año. bueno, pero es lo que está ahorita en la ley. Claro, pero digo, más allá de eso, creo que ya no podemos ir. O Mm. sea, extender eso al 2026 ¿Qué es ya es el otro absolutamente. partido, no? Juntos por el Perú de Roberto Sánchez, Bueno, el otro Juntos por el partido Perú tiene posiciones oportunista que entra con esta posición maximalista. maximalistas en el sentido de que hay que darle hasta el 2026 a los 50, a los 81.000 reinfos, cuando eso sabe muy bien el señor que eso no es posible. Pero además técnicamente no es posible, porque esos son 50.560, son papeles que no sirven. Ahí no está la minería ilegal. Esos han estado suspendidos por más de 4 años, 42.000 según el Ministerio de Energía y Minas, de esos 50.000 han estado suspendidos por más de 4 años. Entonces, esos son papeles, no sirven. La minería ilegal está en los 31.000. En todo caso, bueno, si tiene una posición de alguna otra manera política, ¿por qué no dice de los 31.000? ¿Por qué no de los 31.000? Pero ¿por qué quiere incluir? Eso significa desconocimiento absoluto y simplemente las ganas de figurar para entrar, para encontrar aquí una ventana política y Yo esa parte electoral. me permito discrepar un poquito, no sé si es desconocimiento. El señor Sánchez es un oportunista total y un representante del saltimbanquismo de Pues la bueno, política probablemente tengas. permanentemente y sabe a qué cosa está jugando. Pero si quiere jalarse esos votos y anda haciendo pactos con Antauro Mala, con Pedro Castillo, como sea, para moverse en esa línea de la ilegalidad donde se ha Pero, movido con tanto pero entusiasmo mira, toda su vida. ve, Augusto, aquí hay dos cosas que probablemente tengamos o sea, podamos tener una lectura, ¿no? La primera es cómo la izquierda, que trata de, digamos, resumir toda esta problemática en grandes mineros versus pequeños mineros, cómo la izquierda ha conducido al fracaso de una posible formalización sensata, honesta, técnica. Eso tiene que verlo el mundo minero porque se tiene que dar cuenta de que por ese lado de asesores, de dirigentes, no va. Él va por el lado del respeto al Estado de Derecho, ponerse de acuerdo entre el concesionario y el que tiene la explotación, en fin. Y lo segundo es, creo yo, que el gobierno, digamos, ha hecho una lectura política de este tema. Creo yo que el gobierno tiene en este preciso momento la gran oportunidad de dar dos saltos adelante. Y dar dos saltos adelante significa nuevamente poner el tema de la minería hacia adelante, reducir, por ejemplo, los plazos de la tramitología, de la permisología en realidad. El Perú en estos momentos tiene una oportunidad brillante en el cobre, tiene una oportunidad brillante en el oro. Entonces, esta es la oportunidad para que el gobierno vaya hacia adelante hacia reformas que permitan que la minería, la gran minería, pequeña y mediana y minería pequeña se convierta en una sola
y podamos tener a este país con orgullo un país minero. Esta es la oportunidad. Se le vierte una gran oportunidad al gobierno. ¿Y esa oportunidad contra quién pelea? Porque tú me estás diciendo que los frentes políticos han estado siendo derrotados en esta discusión de los últimos 10, 15 días, pero la minería ilegal es 2,5% del Producto Bruto Interno. Las exportaciones de oro, la mitad o más, son del oro ilegal. Y es un peso político enorme, una capacidad. Y yo sentía que estaba desafiando al Estado cuando el Estado dijo, voy a cambiar de opinión frente a la minería ilegal. ¿Dónde estamos en esa batalla? Mira, ¿quiénes son los adversarios? Son los clanes familiares que han convertido esto en una industria. Son los jueces y fiscales que han sido absolutamente laxos con esto. Un sector de la Policía Nacional que ha dejado que esto pase debido a corrupción. Partidos políticos que de alguna otra manera están a favor de esto básicamente por temas políticos, por temas pecuniarios, por temas logísticos y temas de financiamiento. Y además de eso, una trazabilidad, en una cosa que es importante y quiero decirlo, una trazabilidad de la economía de proveedores Mm, que son absolutamente formales, porque tú no puedes entender los carros que existen en la zona, no puedes claro. entender la maquinaria que existe en la zona sin la economía formal. Entonces hay una economía formal que está Que se engarzada con la economía junta, informal claro. y también con la ilegal. Y no podemos permitir eso. Por eso te digo, este es el momento para que el gobierno avance hacia adelante, haga una trazabilidad de toda la industria, de proveedores, de logística, de financistas, de bancos, para poder evitar de una vez que la minería informal o la minería ilegal nuevamente asome, sobre todo la minería ilegal, asome nuevamente en las próximas elecciones y mañana más tarde tengamos un país hackeado. ¿Cuáles son, Javier Iván, las narrativas más mentirosas que se han querido establecer sobre la minería ilegal en el país en los últimos años? Uy, mira, varios. Primero, la minería es, sobre todo en la minería informal, es básicamente esta de una pelea de 4 familias, de 10 familias, de 50 familias, ya dígase, con los pequeños y medianos artesanales, ¿no? Eso es. Lo segundo es ese gran mito que existe, ya dimos los números. Lo segundo es el mito del minero ancestral, un minero que está antes de las concesiones, porque fíjate, mira, ve, esto de minero ancestral y esto de la servidumbre minera que decía en la ley era un camino corto para las expropiaciones, pero además era un camino corto para la formalización, porque lo que querían hacer ellos, en medida de que ellos decían, el problema existe porque no hay un contrato de explotación entre concesionario y el que tiene la labor, el minero informal. Entonces, como no existe ese contrato, vamos por la vía política ideológica más cercana. ¿Cuál es? Yo soy un minero ancestral, a partir de hoy día me considero, me autodetermino como minero ancestral, entonces yo voy mañana más tarde al Ministerio de Energía y Minas y le digo, ¿saben qué? Yo soy minero ancestral, tengo más derechos que ustedes que han dado las concesiones a esta empresa minera, yo tengo 200 años aquí, entonces es legítimo que yo invada. Eso es la segunda. El primer camino. Y el segundo camino era Mm. básicamente la servidumbre minera. Mira, como tú no te pones de acuerdo, yo te voy a obligar a ti para que te pongas de acuerdo y para eso utilizo mi presión social, mi movilización social. Entonces, esa es otra narrativa. Y la tercera, creo que gran narrativa, es que cuando se dice, por ejemplo, aquí, solo las empresas mineras, grandes mineras, son las que contaminan. Perdóname, pero las grandes contaminadoras en los últimos años han sido básicamente la minería artesanal y la minería ilegal, porque han utilizado cianuración, han utilizado el mercurio y lo siguen haciendo para poder hacer la exhibición de la minería. Entonces, lo siguen haciendo y aquí eso es básicamente un problema medioambiental, un problema de narrativa también. ¿Me equivoco o lo que estás planteando es que había una romantización del minero artesanal o Sí, informal, sí, sí, sí. como que es una persona pura en todo este Sí, juego? sí, sí, exactamente. Mira, ve, fíjate, ese es otro tema que pues, se me estaba yendo, pero de verdad había una romantización, idealización del minero informal en el sentido de que el minero informal o el minero artesanal, que se quiere decir que es lo mismo cuando no es lo mismo, pero es que este minero en sumas Mm. cuentas es un minero de pico y pala, es un minero que trabaja para la sobrevivencia. Eso no es cierto. O sea, acá hay mineros informales artesanales que tienen muchísimo dinero, que tienen muchísimos camiones, que tienen muchísima maquinaria que se llama Línea María. Muchísima, hay 455 socavones solamente en Patás y informales e ilegales. Entonces, y entendiendo además que un socavón cuesta muchísimo dinero, de 2 o 3 kilómetros, solamente, ya lo decía acá creo que algunas semanas atrás, solamente hacer un socavón hacer un metro para un socavón cuesta aproximadamente 4.000 soles y necesitamos 3 o 4 kilómetros, multiplica todo eso, ¿cuánto te va a dar una planta Mm. de lixiviación? Una planta de cianuración te cuesta aproximadamente 3 4 5 millones y hay 52 plantas empatadas. Entonces aquí se ha tratado de romantizar al minero informal
como minero o minero artesanal, como minero de pico y pala, pero además de esa narrativa han sacado provecho algunos clanes familiares que lo que han hecho también es utilizar a esta mano de obra minera, a esta mano de obra y a este obrero minero, utilizado para traerlos acá, para movilizarlos en el sur y evidentemente pagar ellos, evidentemente financiar ellos y sacar todo el provecho económico, ¿Tienes ¿no? también una vinculación con una visión de la izquierda peruana, que creo que se equivoca en ese aspecto cuando lo que plantea es que está en contra de la minería? Y está en contra de la minería grande y toda, la minería como actividad, y romantiza a estos mineros pequeños, Este capitalismo popular, este capitalismo popular. y esto lo repiten sus medios de comunicación Exactamente. vinculados. Pero este capitalismo popular debe dar, capitalismo popular minero, te digo, debe darse cuenta que por el lado de la romantización, de la idealización de la izquierda no va. Porque ese es un lado que es un camino muy corto, que es dañino además. Lo que este capitalismo popular minero debe entender que la única posibilidad para formalización es el Mm. Estado de Derecho. Y el Estado de Derecho es una constitución. Entonces, aquí el problema, como te digo, Augusto, es que la izquierda ha tratado de imponer narrativas y la base minera debe darse cuenta que por ese lado no es. Mira cómo han ido al fracaso y cómo van a seguir fracasando, porque la romantización en la izquierda, como te digo, pone en el centro, idealiza al minero artesanal, pero además de eso lo convierte en un sujeto revolucionario. Y eso no es cierto. Entonces, crea condiciones para una lucha de clases en minería. Por eso te dicen gran Mm. minería versus la minería artesanal, pero no te das cuenta que en números es absolutamente distinto, el problema es mucho más complejo. Entonces, por el lado de la vía de la izquierda y dirigentes de izquierda no vamos a llegar a absolutamente nada y eso la base debe darse cuenta, ¿no? ¿Es viable el diálogo que se ha convocado? Sí es viable en el sentido de que no tienen que quitar posiciones maximalistas. Yo entiendo que la posición ayer del señor Máximo Becker, digamos, cuando él dice, anulemos de una vez los acuerdos de explotación, eso es saltar por los aires el sistema de concesiones. Entonces, si yo entiendo que esa es una posición más que política en el sentido de preparar el terreno para el día, pues ponerse en posiciones máximas el día de ayer y de alguna otra manera dejar esas posiciones máximas para poderse conversar y discutir hoy día. Entiendo que por ahí puede ir una jugada de negociación que está en su legítimo derecho de poder hacerla, su estrategia de negociación. Pero es posible, sí, si se dejan estas opciones absolutamente maximalistas que quieren tener una ley mapeadora, la ley del señor Paul Gutiérrez, congresista, que quieren que esos 81.000 reinfos se queden hasta 2026, eso no se va a poder. Entonces, estas posiciones maximalistas van a tener que ser reducidas, ¿no? Pero cuando veo que los señores Paul Gutiérrez, el presidente de la Comisión de Energía, que está muy vinculado a la minería ilegal, cuando veo que el señor Becker está también debilitado, no están como queriendo quedar bien con sus stakeholders. Sí, Y entonces sí, lo que sí. les puede llevar a esas posiciones maximalistas en este momento para reventar la mesa de diálogo que convoca Dina Sí, también Boluarte. puede ser una huida adelante, eso no se descarta. Pero como te digo, y en sumas cuentas, mira, ve, si tú vas a esa reunión, el Estado, si el Estado ha hecho inteligencia, te darás cuenta que el señor Máximo Baker llega con mucha debilidad. Mira, en los grupos de WhatsApp se discute bastante y se ponen veremos, y gente se pregunta qué es lo que está ofreciendo como el señor Máximo Baker como líder de la Confemín. Entonces hay una corriente, incluso hay una corriente crítica contra Máximo, pero incluso hay una corriente, yo me atrevería a decir, es que le está diciendo a Máximo, oye, el problema que tú estás haciendo no es un problema de toda la minería informal. Puno no se ha movilizado poco, Madre de Dios tampoco, otras regiones tampoco, Nanay, Condorcanqui no se han movilizado. Así que no es un problema de todos, señor Máximo. Es un problema tuyo que quieres defender ciertos intereses de una federación grande como es la Federación de la Libertad y que en esa Federación de la Libertad está Patás quien está financiando todas estas protestas. Entonces, a mí no me metas. Eso no lo digo yo, eso lo dicen a los grupos. Es más, propios dirigentes de Apurímac le dicen al señor Máximo Franco, tú te has ido solamente a hacer TikToks y no estás en la defensa real de una formalización de todos los mineros, sino solamente protegiendo los intereses de una parte de ellos, que son los mineros, una parte de Atico, pero fundamentalmente los mineros de la Libertad y sobre todo y en particular los mineros de Patás. Eso es lo que le están diciendo al señor Máximo Becker. Si no quiere darse cuenta, que mire los grupos de WhatsApp. ¿Tiene solución la minería ilegal en el Perú? La minería ilegal no, Digo, absolutamente. el problema de la El minería problema ilegal, en la ¿tiene general sí solución? tiene solución, claro que ¿Cuál sí. sería esa desde tu Quitarle punto de vista? dinero, quitarle financiamiento, hacer trazabilidad, cambiar a lo que se llama las fiscalías especializadas de medio ambiente, crear una propia fiscalía, un trabajo en conjunto entre la fiscalía, la policía, el Ministerio Público y el Poder Judicial para y que sea además transparente donde todos podamos ver qué es lo que está haciendo.
quitarle el dinero, hacer la trazabilidad de los explosivos. Todas esas cosas se pueden hacer, porque fíjate, la trazabilidad de explosivos es fácil. Cada explosivo es como un celular, tiene un código, sabe a quién se lo ha vendido, sabe quién Mm. lo ha comprado. Entonces, se tiene que hacer una trazabilidad, pero como te digo, eso tiene que partir fundamentalmente de dos cosas. La primera es de reconocer que es un tema complejo, la segunda es de que el Estado debe asumir esto, un trabajo en conjunto como un tema estructural, y la tercera es que una parte del empresariado que colabora con estos grupos informales y ilegales, dándole logística, siendo proveedores, tiene que salir de este tema. O tiene que, en todo caso, el Estado tiene que ir a por ellos, porque no podemos contemplar, evidentemente, que esta industria ilegal se mueva con tanto dinero, se mueva con tanto desparpajo, sin es que la colaboración de algunas economías absolutamente formales. Javier, te quiero agradecer mucho tu presencia en el No, al programa. Me contrario. es muy útil para poder entender yo y que pueda nuestra audiencia entender lo que está pasando y te voy a seguir molestando No, para que al vengas, contrario, muchas gracias a ti. para que nos puedas explicar el avance de esta negociación que recién está empezando. Claro que sí, muchas gracias a ti. Cuando quieras, aquí estoy. Muchas Ha gracias. sido a Javier Iván Arenas, analista político que sigue con mucha atención los problemas en este pleito que está ocurriendo en estos días en la minería ilegal y pleito que ocurre de hace muchísimo tiempo.